bueno, el 26, muy difícil descifrarlo, porque ¿qué nos dicen al menos las encuestas hoy? Las encuestas nos dicen que el gobierno y la izquierda tienen un apoyo entre el 30 y el 40%, que sería suficiente para pasar a una segunda vuelta. La pregunta con el presidente Petro es, y es una respuesta que todavía no sabemos, es si él tendrá la capacidad de transferir los votos a su candidato o candidata. El, vamos a ver si el presidente Petro tiene la misma capacidad de hacerlo como lo hizo en su momento el presidente Uribe con dos candidatos, que es un fenómeno político que hasta el día de hoy no se ha visto en Colombia. Uribe hizo elegir a Santos y luego hizo elegir a Duque. Petro al menos, un ejemplo, en las elecciones locales del 2019, él apoyaba a Holman Morris para la alcaldía, y Holman Morris quedó de tercero, no ganó. Obviamente elecciones y contextos distintos, pero repito, Petro nos tiene que demostrar a ver si puede transmitir esos votos. Pero digamos que la izquierda pasa a segunda vuelta, bajo esta premisa. Las encuestas nos dicen, entonces habría un segundo cupo entre el centro y la derecha si queremos dividir las opciones en estos tres segmentos. Seguramente aparecerán más. ¿Quién pasa, el centro o la derecha? Las encuestas nos dicen que sería el centro, se supone, porque aparecen liderando las encuestas Juan Manuel Galán, en alguna Sergio Fajardo, Clara López de tercera o segunda, y la única candidata realmente fuerte de la derecha sería Vicky Dávila. Pero yo siendo pues del centro no me confío por esas encuestas porque recuerdo muy bien en el 2018-2022 cómo Sergio Fajardo también lideraba esas encuestas y luego con el paso del tiempo se desinfló. Y yo veo a la derecha muy unida, es una derecha que moviliza, que le contesta las marchas al presidente, es una derecha que ha demostrado tener la capacidad de hundir, por ejemplo, en la reforma de salud, la agenda del gobierno, y una figura outsider, que es la de Vicky Dávila, que puede recoger esos votos que recogió en su momento Rodolfo Hernández. No una derecha proveniente de la política tradicional, que la gente sí está cansada de eso, por eso Rodolfo y Petro pasaron a segunda vuelta en el 2022. Una mujer, una derecha liderada por una mujer, una derecha popular. Creo que el fenómeno Rodolfo lo puede recoger Vicky Dávila muy bien y así pasar a la segunda vuelta. Porque tengo mis dudas hoy frente al centro, porque es un centro dividido, es un centro donde Fajardo se supone que está peleado o no puede hablar con Clara López y Alejandro Gaviria. Es un centro donde varias de sus figuras del 2022 están en el gobierno Petro, Juan Fernando Cristo y Luis Gilberto Murillo. No se sabe en qué está pensando de cara al 2026 un Carlos Amaya, y también, por ejemplo, un nuevo liberalismo que está peleado pareciera con Claudia López. Y digo estos nombres porque son las figuras que estuvieron en el centro en 2022. Y ahí partamos de esa premisa. Si estos personajes no se unen y no crecen, porque ellos unidos, así se unan, no pueden ganar, a mi parecer el centro no tiene absolutamente ninguna oportunidad. Y el centro terminará sacando tal vez un 5 o 10% con su mejor candidato o candidata, pero el resto se va o para la coalición del pacto histórico o para la derecha. Eso es una de las grandes preguntas que yo tengo y grandes dudas. Entonces, si ustedes me preguntan hoy, pues yo te diría con el diagnóstico que yo tengo, que la izquierda y la derecha pasan a segunda vuelta, y ahí el centro pasaría otra vez a ser el árbitro.
O sea, un centro que no tiene vocación de poder, que no gobierna, pero es el árbitro que decide en segunda vuelta quién gana y quién pierde. Yo creo que buena parte de lo que hizo que Petro ganara en el 2022 en segunda vuelta fue porque logró captar más electores de centro. Sí, de hecho, eso que acabas de decir también estuvo dentro de nuestra investigación, no lo incluimos en los videos, pero uno de los fenómenos de las últimas elecciones en Latinoamérica fue ese, que aunque el centro no se hizo, por ejemplo, con la presidencia de las democracias más grandes, estamos hablando de Brasil, México, Argentina, Colombia, sí fue el que definió al ganador. Entonces, finalmente, digamos que el centro se vuelve como ese faro moral, ¿no? Que le indica a los indecisos, vámonos para acá o vámonos para allá, pero sin la fuerza suficiente o sin, como decías tú, sin conectar con la gente que tal vez en nuestros países tiene necesidades tan profundas y tan graves, porque es que el problema, digamos, de cómo llega Petro al poder es muy interesante. Es decir, yo estoy absolutamente, y tú de pronto me podrías, podrías no estar de acuerdo conmigo, y Sarita también, pero yo creo que el estallido social del cual Petro no hizo parte, porque él no estaba ni siquiera en el país, fue lo que es lo que termina llevando a la izquierda por primera vez a la presidencia en Colombia. Es decir, nosotros no podíamos llegar con tibiezas, y hablo de ese término, aunque estoy absolutamente clara en que lo acuñaron los odiadores de Sergio Fajardo o las bodegas en contra del centro, pero básicamente ese tema de no tomar una decisión muy radical en uno u otro sentido, creo que hace que el centro no sea una opción para sociedades con estas necesidades tan latentes. ¿Tú qué opinas sobre eso? Y sin duda el centro ha perdido emoción. Yo creo que parte también del error del centro es, es eso que ha dicho de que no hay que tener las emociones en política, que hay que ser supremamente objetivo, equilibrado, cuando la vida y la política no son así. Yo creo que el centro no tiene que tenerle miedo a tomar posiciones muy firmes, así se consideren radicales, y si alguien te dice radical, pues lo confrontas, así es la política. Eh, y creo que porque con las emociones en buena parte tú conectas con la gente, tú conectas con la gente. Si tú quieres gobernar bien un país, tú tienes que interpretar muy bien lo que la gente está sintiendo. Tú mencionas el caso del estallido social. Yo me acuerdo, yo siendo voluntario en la campaña de Fajardo 2022, durante el estallido, que Fajardo dijo en su momento que cada quien tenía su derecho a protestar, pero que por la pandemia, pues fueran conscientes que habían otras formas de protestar, no saliendo a la calle para que no se contagiara la gente. Y Petro dijo, no importa, salgan porque la cosa está mal y esto va a pasar, etcétera, etcétera. Y cuando la gente salió masivamente, que no salió a mi parecer porque Petro les haya dicho, sino que Petro los interpretó muy bien, me acuerdo ese día yo dije, estamos mal porque la gente está dispuesta a perder la vida por la situación económica y social que tiene, y el centro no logra interpretar eso de buena forma. Entonces yo creo que el centro tiene que ser audaz, como digo, confrontar ideas, que no quiere decir que no esté dispuesto a hacer alianzas. O sea, parte de lo que es la naturaleza del centro, a mi parecer, es siempre estar dispuesto a los consensos. Pero si vas a hacer una alianza, por ejemplo, con la izquierda, que yo creo que una alianza natural con la izquierda todavía es posible, el centro tiene que buscar liderar esa alianza, no ser el segundo plato. El centro tiene que liderar esa alianza y mostrar al país que es la primera opción y que, bueno, quien crea en esta visión general de sociedad, que por supuesto se pueden incluir partes de las visiones de otros sectores, para eso es el consenso, bien, pero un presidente o una presidenta de centro es al final del día el que va a tomar las decisiones.
Y sí, o sea, yo creo que incluso, por ejemplo, el tema de la reforma pensional. La reforma pensional, la reforma pensional fue mucho más cercana a lo que propuso Fajardo en campaña que a lo que propuso Petro. ¿Dónde está el centro obteniendo esa victoria? ¿Dónde está el centro reclamando esa victoria? Para darle un ejemplo. ¿Dónde está el centro? Sí, ese centro batallador que hace campaña de política, no lo veo todavía. Reclamando cuál victoria, perdón, me distraje con un mensaje que... La reforma pensional, la reforma pensional que está más cerca. Bueno, porque entre otras cosas dicen que no va a pasar, que la Corte la va a rechazar, ¿no? Pero bueno, yo quería decir... Eso lo descifrará la Corte. Eso lo pero mientras eso pasa, tú piensas que... Porque es que aquí viene otra cosa también, que hoy alguien decía en algún trino, que por qué cuando alguien era de derecha, no reconocía que era de derecha. Y entonces yo contesté, yo siento que eso es lo que... Yo siento que esos personajes que no son capaces de enfrentar, que son de derecha, entonces se meten, es como si hubiera algo de vergüenza en ser de derecha, entonces son de centro. Y lo mismo, pero menos, en mi opinión, esto es una opinión así muy, no sé, instintiva o yo qué sé, los que son de izquierda, pero no se atreven a decir que son de izquierda, entonces dicen que son de centro. Por eso a mí me parece el centro supremamente problemático, pero yo quería decir una cosa antes, y es que qué rico hablar con alguien, con un analista político, porque esa manera como nos hablaste de la izquierda, de que Petro no ha demostrado todavía, o sea, está por verse si Petro es capaz de trasladar sus votos a otro candidato, no lo hizo con Morris, no lo hizo tampoco con Bolívar, ¿no? O sea que no sabemos si él lo puede hacer, como en cambio sí lo hizo Uribe de una manera increíble con Duque, porque todavía Santos se la peleó más y tenía más mérito. Pero Duque sí fue que lo sacó como de una bolsa, lo puso aquí y dijo, ese es. Métela a Santos, porque Santos fue presidente por Uribe en el primer periodo. También. Pero buen punto el de Bolívar también. Sí, exacto. Entonces, bueno, así como tú lo dices y después entonces dices, y bueno, y el centro, que por eso es que yo pienso que es que ya no hay que hablar del centro, hay que hablar de los candidatos, pero no sé, ¿ves? Entonces el centro no están unidos, no sé qué, no sé qué más, y tú decías, eso salían en las encuestas, porque es que precisamente de lo que hablan en el centro es donde hay más abstención, no salen a votar. Entonces, entonces va a venir Vicky, ¿no? Que sí que sí entusiasma, que sí iba a pasar esto, y esa me parece, o sea, lo chévere de esto es esa análisis que tú nos hiciste, lo no tan chévere es que desesperanza, o sea, qué desesperanza, porque tenemos otra vez que elegir entre ya yo ni siquiera voy a decir dos extremos, sino dos posiciones en política que utilizan formas supremamente problemáticas para después llegar a gobernar. O sea, dicen que hay que desbaratar, ¿cómo era? Quemar el acuerdo. Dicen que van a sacar, o sea, con mentiras y con después cuando llegan a gobernar efectivamente no pueden hacer las cosas bien hechas porque tienen una gente que los está presionando para hacer trizas el acuerdo de paz, es la cosa, ¿no? O sea, llegan al poder con unos compromisos en el discurso que no les permiten gobernar bien. Entonces, yo no sé qué más decirles, me estoy preocupada. ¿Ibas a decir algo? Sí, es que la desesperanza para uno es la esperanza para otros. Y por eso yo no creo, lo contrario sería ser sectario. No creo que al ganar otra opción, como fue el caso en el 2022, el centro deba caer en el pesimismo y que solo ganó el odio, el resentimiento, sino entender si realmente quieres interpretar ese país que quieres liderar, entender que detrás de esa elección de Gustavo Petro en este caso y de la izquierda, hubo unas preocupaciones muy genuinas, unas demandas muy genuinas de una agenda social, de reducción de la pobreza, de la desigualdad, de los movimientos indígenas, de las minorías, etc.
Y también por el otro lado, de Rodolfo, o incluso lo que puede representar Vicky Dávila, entender que hay otro país que se está expresando, que quiere reivindicar los valores de la familia, que quiere reivindicar el valor, por ejemplo, ellos lo dicen mucho, el valor del trabajo. La pregunta es, ok, entonces, ¿y el centro qué interpreta? ¿El centro qué representa? Y esa es la naturaleza también del centro, o sea, tener la capacidad de recoger, no solo de representar una ideología independiente, pero sí de recoger lo valioso de cada, pues de cada lado, de cada extremo, derecha o izquierda, y también tener pues o sea, un marco de las cosas que yo más rescato de la izquierda, es que la izquierda tiene un marco teórico muy bien definido. Ellos, si ven en mis cuentas, en mis redes sociales, en Instagram, yo puse una publicación sobre cuáles son parte de las características de la izquierda populista. Por ejemplo, como figura de Gustavo Petro. Y ahí el líder francés, Mélenchon, que también es de izquierda populista, explicaba con autores y teorías e historia por qué la izquierda es confrontativa. Porque la izquierda, la naturaleza hoy de la izquierda es confrontar y ganar peleas frente a sus opositores, o por qué creen que los medios de comunicación no son actores independientes, sino que son actores políticos y por eso necesitan crear sus propios medios de comunicación alternativos, como lo están haciendo. ¿Cuál es el marco teórico del centro? ¿Con qué principios teóricos? No lo tiene, porque es un poquito aquí y un poquito allá, y yo no sé qué. No, en su momento se hizo... Perdón, termina. No, tendrían que sentarse a escribirlo. Bueno, para eso hay, la izquierda no, las ideologías no solo están conformadas por políticos, sino por intelectuales, activistas. Cada grupo tiene su rol en los movimientos y partidos políticos. Por ejemplo, el centro tuvo hace unas décadas el tema de la tercera vía, que tú puedes encontrar literatura amplia de la tercera vía, que era un marco teórico para el centro. Por ejemplo, este tema del cambio de opinión, a mi parecer, tiene que ser parte de los principios teóricos del centro. No quiere decir abanderar y estar orgulloso de la incoherencia. O sea, ¿por qué no? Porque si hay una certidumbre y una claridad, especialmente frente al elector y al ciudadano. Pero la naturaleza del centro es, por ejemplo, reconocer la evidencia. Entonces, si un día pensé una cosa y al otro día me muestran una evidencia irrefutable, entonces yo no voy a cambiar de opinión porque al día anterior pensé otra cosa, entonces tengo que ser coherente. No, yo cambio de opinión. Si a través de mi experiencia, que no es de un día para otro, pero de 1 año, 5 años, 10 años, profesional o de vida, yo me he dado cuenta de cosas que no sabía antes, pues yo cambio de opinión sin problema, siempre y cuando sean basadas, como digo, en las experiencias, en las evidencias y no sea oportunismo, que es una cosa totalmente diferente y es el oportunismo que tiene que castigarse. Pero el cambio de opinión materializa o ayuda a materializar otras cosas que defiende el centro. Por ejemplo, yo había aquí anotado unas cosas. Lo valioso de adaptarse a las coyunturas. Entonces, si yo soy alguien anti-Estado, por ejemplo, y llega una pandemia y necesito un Estado fuerte, interventor, entonces yo no voy a fortalecer los programas sociales del Estado porque antes yo era anti-Estado. No, yo me ajusto a la coyuntura, cambio de opinión y hago lo mejor para la sociedad. El cambio de opinión permite reconocer errores. Si yo ejecuto una política que salió mal, yo no puedo no puedo ignorar esa realidad, cambio de opinión y reconozco mi error. Permite el consenso, porque si realmente el centro quiere ser una opción democrática, yo tengo que entrar al debate partiendo de la premisa que no todas mis opiniones o posiciones son las correctas, sino que escucho el pluralismo de ideas y al escucharlos digo, hombre, si tienes razón, yo estaba equivocado, construyamos consensos frente a las dos posiciones y eso pues permite fortalecer la democracia, las políticas públicas, la confianza en las instituciones,
etcétera, etcétera. Yo creo que el centro sí tiene que abrazar esta tolerancia al cambio de opinión, podría ser algo supremamente interesante, abre el debate. La izquierda y la derecha dirán incoherentes, siempre nos dicen camaleónicos, no sé qué, pero bueno, confrontémosla, ¿por qué no? ¿Por qué no? Que se debata, no tiene por qué tenerle al debate. Y así como este principio, muchos más que el centro puede tomar. Las libertades individuales, etcétera, etcétera. Yo aquí en mis notas de iPhone he construido, siempre que se me ocurre un día, ahí anoto unas cositas, lo que yo creo que quería caracterizar el centro, y estoy seguro que mucha gente también lo está haciendo, y ojalá podamos aglomerar esas ideas para realmente construir una alternativa de poder.